Amigos, me cambié de Xbox Series S a PlayStation 5 y en este video les voy a comentar absolutamente todas mis razones y mi experiencia y si me arrepiento o no me arrepiento. Antes de continuar quiero comentarles que el Xbox Series S por supuesto que todavía lo tengo, pero no cuento con él como mi consola principal. De hecho ya no lo tengo como tal conectado por falta de espacio, en donde pues mi consola principal actual fue el PlayStation 5, el cual adquirí hace muy poquito, hace unas semanas, y de hecho el video está aquí en el canal con mis primeras impresiones, el unboxing y todo eso. Y pues bueno amigos, básicamente mis impresiones principales y generales de haber cambiado de Xbox Series S a PlayStation 5 pues viene con lo más evidente, y es que personalmente creo yo que sí se nota muchísimo el cambio de resolución y el cambio en gráficos, sobre todo si por ejemplo tú estás jugando a tu PlayStation 5 o Xbox Series S en una pantalla muy grande de 4K. Por ejemplo, en mi caso yo juego en una pantalla de 60 pulgadas 4K, en la cual pues la verdad se nota muchísimo este detalle, en donde sí se nota mucho la diferencia entre que la resolución del Xbox Series S, en donde algunos juegos pues no llegan a veces a 1440 o más o menos se quedan por ahí, y pues se nota muchísimo la diferencia en donde muchísimos juegos de PlayStation 5 pues básicamente llegan a 4K nativo o los rescala a 4K. Y sí, pues personalmente creo yo que incluso hasta en el menú se nota un poco la diferencia, o sea, sí se ve mucho más definido y mucho más detallado el menú en cuanto a resolución del PlayStation 5 que el Xbox Series S. Pero tampoco quiero que me malentiendan, no es nada así como súper exagerado y abismal de decir, Dios mío, la diferencia es impresionantemente gigante. Pues tampoco, o sea, el Xbox Series S es completamente jugable, incluso en pantallas muy grandes, pero sí quiero remarcar que la diferencia pues está, y yo personalmente en pantallas muy grandes la llegué a notar. Si tú por ejemplo estás preguntándote entre si comprar un PlayStation 5 o un Xbox Series S y tú juegas en algún monitor más pequeño, o por ejemplo juegas en tu setup donde tienes tu PC en un monitor que no supera las 30 pulgadas, puede ser que la resolución pues no notes tanto la diferencia, porque entre el monitor más pequeñito pues la resolución se comprime y pues no se nota tanto pues la diferencia en este aspecto. Donde más se empieza a notar es en monitores o pantallas bastante más grandes, en donde pues ahí sí que puedes notar una diferencia importante. Por supuesto, también otra diferencia que yo noté al principio y de inmediato es el tamaño. El Xbox Series S aquí es donde gana en puntos, porque el Xbox Series S es mucho más cómodo de tener en tu setup, es más pequeñito, es más estético, incluso desde mi punto de vista es muy cómodo de usar. Hay personas que incluso lo usan como PC personal, porque también una ventaja que tiene el Xbox Series S es que cuenta con un navegador Microsoft Edge, mientras que PlayStation 5, por más que he buscado, pues no sé cómo navegar, la verdad, no encuentro algún tipo de navegador. Pero en Xbox Series S pues sí contamos con un navegador, lo cual nos permite llegar a usar nuestro Xbox Series S como una PC básicamente. Además se le puede conectar al Xbox Series S un mouse, un teclado, lo que tú quieras, y usarlo tal cual como tu PC. Y en lugar de tener una super computadora gigantesca de escritorio, puedes tener un Xbox Series S súper cómodo, el cual pues ya te corre con Ray Tracing, juegos de última generación, en posiblemente un 4K escalado o un 1440p, muy cómodo. Por otro lado, pues por supuesto el PlayStation 5 es abismalmente gigante y la diferencia en tamaño es brutal, o sea, es impresionante la verdad, y me sorprende incluso que el Xbox Series S pueda correr juegos similares a los que corre el PlayStation 5, incluso en ciertos casos corren los mismos juegos, por supuesto con sus diferencias gráficas y de resolución, pero los corren los dos, y el Xbox Series S prácticamente es la mitad de tamaño y de grosor que el PlayStation 5, y eso es sorprendente. Y la verdad, pues bueno, también quiero recalcar que yo tengo el PlayStation 5 antes de que saliera el Slim, porque tuve la mala suerte de comprar el PlayStation 5 unos 2 o 3 días antes de que saliera el nuevo PlayStation 5 Slim, pero de todas maneras pues el PlayStation es brutalmente gigantesco, cosa que a mí no me molesta tanto porque me parece bonito. O sea, a pesar de que les digo que no tengo tanto espacio, no es en cuanto a mi espacio como tal, sino en cuanto a las conexiones. Mi tele no tiene tantos HDMI y pues tampoco tengo tanto espacio para conectar tantos conectores de luz de tantas consolas, la computadora y esto y lo otro. Entonces ahí es donde viene mi problema de espacio, más que en cuanto al espacio de la consola. Y en cuanto al tamaño, me gustan mucho las dos. Me gusta el Xbox Series S por la potencia que tiene, un tamaño tan reducido, y me gusta el PlayStation 5 porque realmente me encanta, no sé, me gusta que sea tan gigante, no sé, a mí me gusta, me parece imponente. Además el diseño me parece aerodinámico, no sé, a mí me gusta, pero puede ser personas que digan, yo lo odio, y es completamente válido. Aquí sí ya depende de tus gustos y es completamente correcto. Otra diferencia que noté de inmediato y las impresiones principales fue en el mando. El mando yo lo noto 1000 veces más avanzado que el de Xbox, ya que si las pilas, no las pilas, que si esto, que si lo otro, esto es una controversia brutal. A mí personalmente en Xbox no me importa estar poniéndole pilas, y en PlayStation 5 tampoco me importa el que tenga la pila ya puesta. O sea, la verdad esto me da a mí muy igual,
porque yo por ejemplo en Xbox tenía pilas recargables y en PlayStation 5 pues no me preocupa que la pila del control se desgaste, porque de aquí a lo que se desgasta pues ya compré otro. O sea, realmente tarda muchos años para que la pila de un control de PlayStation 5 se degrade. O sea, no es como que en un mes o un año ya tu control de PlayStation 5 ocupa estar conectado 24/7. Por supuesto que no. Esto ya pasa después de 3, 4 años que empiezas a notar que le dura menos la batería. Entonces por eso a mí este aspecto no me preocupa, ni tampoco para mí es relevante. A mí lo relevante viene en relación a lo que significa las tecnologías, y personalmente creo yo que el mando más avanzado de toda la comunidad gamer por encima de Nintendo Switch y de Xbox es el de PlayStation 5. De hecho, yo personalmente en la lista pondría el mando de Play 5, el mando de Nintendo Switch abajito y hasta mero abajo en tecnologías el mando de Xbox, porque el mando de PlayStation 5 es brutalmente avanzado, tiene una vibración impresionante, áptica 3D, no sé qué tanto, que hace que de verdad sientas las diferentes texturas sobre las cuales tú estás caminando o sobre las cuales tú estás yendo. O sea, la verdad es que es impresionante la vibración del control del mando del PlayStation 5. A esto le agregamos que tiene también los gatillos adaptativos, que según el juego o según lo que esté haciendo dentro del juego pues se siente resistencia o no. Por ejemplo, en los FIFA, en los shooters, prácticamente esto es algo muy interesante. Además del pad táctil que tiene por la parte frontal, las luces, el micrófono, tiene una bocinita para escuchar ciertos aspectos en los videojuegos. O sea, realmente es un mando que tiene muchísimas funciones que pues el del Xbox no tiene. Y en esto para mí es mucho, pero mucho mejor el de PlayStation 5. Y no es algo momentáneo ni puntual. Realmente muchísimos juegos, prácticamente todos, mínimo ocupan una de estas funciones. O sea, realmente sí es mucha diferencia. Y sí es una inmersión impresionante. Creo yo que en la inmersión gana PlayStation 5 gracias al audio 3D, gracias al mando, gracias a todo esto, que me parece una barbaridad. O sea, me parece impresionante cómo el PlayStation 5 usa ese mando. Yo pongo en segundo lugar el Nintendo Switch, porque el Nintendo Switch también tiene vibración áptica 3D, o sea, lo mismo. Y también el Nintendo Switch, algo que no tienen los demás, pues tiene un infrarrojo, en el cual funciona como cámara en ciertos juegos. Casi no se usó, pero la verdad es que me parece muy avanzado tecnológicamente también, aunque desgraciadamente en este caso los de Nintendo Switch casi no se usaron en algunos juegos. O sea, está muy poco usado estas tecnologías. Y el de Xbox pues básicamente no tiene casi ninguna de estas opciones, más que pues simplemente el mando. Y en comodidad y durabilidad pues ambos me han parecido muy buenos. Los dos son muy cómodos, y personalmente yo el Xbox Series S lo tengo desde el lanzamiento. Lo he usado prácticamente casi estos 3 años de una forma súper exhaustiva, jugando mucho FIFA, muchos juegos. He pasado todos los Halo, he pasado los Gears of War. Realmente he jugado muchísimo con mi Xbox. Lo he aprovechado al máximo. Yo soy un fan brutal del Forza y he jugado Forza como un desquiciado. Y personalmente mi control oficial con el que venía mi Xbox Series S sigue intacto, no tiene ningún detalle. Probablemente por ahí ya medio que le falle el joystick, pero ya después de 3 años de tanta brutalidad de extremo que le he dado yo al gaming en el Xbox, es normal. O sea, entonces en cuanto a durabilidad y comodidad, los dos me parecen muy buenos. Entonces pues esto es lo que yo remarco más en cuanto a las diferencias. Por supuesto, yo compré el PlayStation 5 de versión de disco porque tenía muchísimas ganas de yo poderle introducir mis discos, mis juegos favoritos, y poderlos comprar en físico, cosa que pues el Xbox Series S, por más que quieras, no se puede hacer. Pero pues estas ya son cosas que pues tú ya decides como usuario qué prefieres, porque también el Play 5 pues está en versión digital y pues ya depende de tu presupuesto y qué prefieras y el espacio y eso. Y pues bueno amigos, después de mis impresiones generales vamos a empezar por hablar del sistema operativo, en donde en los menús realmente son bastante diferentes. Los dos menús sí son abismalmente distintos. Yo no podría decir cuál es mejor, los dos me gustan mucho. Yo personalmente llevo toda mi vida jugando en Xbox, desde el Xbox One y el Xbox 360 y el Xbox clásico. Toda mi vida he tenido Xbox, entonces yo estoy muy acomodado con Xbox, porque antes de comprar el Series S yo venía del One S y luego del One. Entonces llevo ya una lista impresionante con el mismo menú. He usado mucho tiempo el mismo menú de Xbox y estoy muy acomodado. Y cuando agarré el de PlayStation 5 me pareció muy bueno, intuitivo, y la verdad me pareció correcto. Tampoco no me pareció algo súper raro. Luego me adapté y me pareció un menú bastante elegante, con musiquita y eso y lo otro. Me hubiera gustado que el menú del PlayStation 5 fuera un poquito más personalizable, pero pues es adaptable. Según el juego que tú pongas, se pone la carátula del menú, o sea, como el fondito de pantalla, y pues aquí esto no se puede modificar. O sea, se va adaptando según el juego, según la circunstancia. Y en Xbox pues en cambio sí se puede tú poner un fondo que tú quieras de tu juego favorito, y esto me hubiera gustado que fuera en el Play 5 como en el PlayStation 4 en su momento, que tú puedas poner cualquier fondo de pantalla. Pero fuera de esto pues está muy bien. Algo que yo personalmente, al estar usando ahorita mi PlayStation 5 como consola principal,
Y algo que extraño muchísimo de Xbox es básicamente el Quick Resume. En PlayStation 5 no existe ninguna tecnología similar o que le llegue a los talones a Quick Resume. Siento que Quick Resume está súper avanzado, es una brutalidad, es impresionante. El Quick Resume, básicamente tú puedes cerrar un juego, abrir otro y abrir otro, y después de un día o dos regresar al juego que abriste originalmente al principio, hace 2 días, y va a seguir abierto donde lo dejaste, mientras tú no cierres el Quick Resume, aunque lo apagues, aunque lo prendas. O sea, esto me parece una cosa impresionante. El Quick Resume de Xbox es una brutalidad, y de verdad esto lo echo mucho de menos al estar usando mi Play 5 como consola principal. Eso me parece una brutalidad y es importantísimo en Xbox Series S. Y si te interesa este tipo de tecnologías, pues es bien importante que lo tomes en cuenta. En cuanto a la velocidad de carga y a la velocidad de la consola y todo eso, realmente pues funcionan las dos bastante rápido. Yo personalmente, en cuanto a velocidad de carga y todo eso, no he notado una diferencia muy abismal. De hecho, en ciertas cosas, pues a veces tarda más el Play 5 en cargar, así milimétricamente, pero porque carga más gráficos. O sea, porque la verdad es que en PlayStation 5 tenemos gráficos más avanzados. Más adelante vamos a hablar de esto. Y pues el Xbox Series S, en cambio, pues al tener un juego que no carga tantos gráficos como el Play 5, pues a veces carga más rápido. Ambas unidades de almacenamiento son súper ultra mega rápidas. Los dos, repito, si no te pones quisquilloso no vas a notar la diferencia. Yo no la noté hasta que empecé a ver algún que otro video de comparativas en donde se ven que por segunditos carga más rápido el Xbox o el Play 5, dependiendo de qué circunstancias. Entonces, personalmente creo yo que los dos son rapidísimos, son increíbles. Y pues aquí yo creo que en cuanto a velocidad y almacenamiento, gana Xbox por el simple hecho de que tiene el Quick Resume. Entonces está mucho más aprovechado este SSD al pues poder cargar y abrir juegos tan rápido y mantenerlos guardados en la memoria y poder abrir donde te quedaste. O sea, esto es una brutalidad. Hay que tener en cuenta que si te importa el espacio, el Xbox viene con 500 GB de almacenamiento, que al final terminan siendo 400 y algo, y el Play 5 viene con 800 y tantos gigas, lo cual pues se queda como en 800 GB. Entonces pues en esto también, si te importa más el espacio, pues ve por tu Play 5. Ambas versiones, la digital y la no digital, vienen con 800 y algo de gigas. Entonces esto también es importante, y si te importa el almacenamiento, pues sí deberes de ir por una PlayStation 5. Entonces básicamente es eso, amigos. Ahora vamos a hablar en cuanto a las diferencias en los videojuegos, en resoluciones y todo esto. Y es que básicamente el Xbox Series S prácticamente no es capaz de llegar a un 4K nativo. El Xbox Series S llega hasta un 2K y en ciertos juegos muy puntuales. Sí utiliza muchísimo tecnologías de rescalado, de resoluciones más bajas, de un 1080. Prácticamente casi no existe un juego que lo corra nativamente ni siquiera en 2K. Sí hay uno que otro, pero realmente no. El ray tracing es muy bajo, o sea, casi no se nota en los videojuegos. Es un ray tracing más así como para darle un arreglito a los juegos, casi no se nota. Sí se nota, o sea, se nota la mejora gráfica en relación a Xbox One y PlayStation 4. Aquí sí, por supuesto que sí, en el rendimiento, pero ya comparando con un PlayStation 5, pues sí siento que se queda bastante atrás en cuanto a las tecnologías de iluminación, de ray tracing, de resolución, de gráficos, en cuanto a todo esto. De hecho, hay juegos actuales que se nota muchísimo la diferencia. Por ejemplo, en Street Fighter 6, que está muy mal optimizado, prácticamente Capcom no hizo nada de trabajo ahí, y la diferencia es abismal entre el Street Fighter 6 de Xbox Series S y el Street Fighter 6 de Xbox Series X y PlayStation 5. La diferencia en gráficos es brutal, se lo estoy poniendo en pantalla, donde sí se nota una diferencia increíblemente gigantesca del Xbox Series S y Play 5 y Xbox Series X. Y esto es prácticamente en varios juegos. O sea, no todos van a hacer la diferencia tan abismales. Hay otros que son diferencias más sutiles y hay otros que sí la diferencia pues se mantienen de una manera gigantesca. Y esto es una realidad. El hardware de Xbox Series S es mucho menos potente que el de Play 5 y el de Xbox Series X. Entonces, por supuesto que yo al poner un juego en mi PlayStation 5 después de venir del Xbox Series S, noté que la mayoría de juegos se veían impresionantes. O sea, se veían en iluminación, en paisajes, en todo. Entonces realmente el Play 5 en cuanto a potencia y en cuanto a todo esto es brutal. El Play 5 en resolución la mayoría de veces pues sí te lo rescala a 4K. Hay juegos que sí los puede correr en 4K. Y también pues no son todos, o sea, la mayoría de juegos también utiliza un rescalado, pero no utiliza rescalados de tan baja resolución como en el Xbox Series S, porque el Xbox Series S de repente utiliza rescalados de 1080. Entonces, mientras que en PlayStation 5 podemos ver rescalados de 1800p o rescalados de resoluciones mucho más altas,
lo cual nos transfiere una experiencia mucho mejor en cuanto a resolución, si es que te importa mucho y si es que tú juegas en pantallas muy grandes. Repito, yo en mi pantalla de 60 pulgadas no noté una diferencia tan abismal en resolución. Sí se termina notando un poquito más borrosito, esto y lo otro, pero tampoco está así como tan grande como para decir, Dios mío, la diferencia es abismal. Pues no, porque al final de cuentas intenta rescalar el Xbox Series S a un 2K, mientras que el PlayStation 5 pues rescala a 4K y pues al final pues la resolución pues se termina viendo bastante bien en ambas consolas. Pero definitivamente no les quiero mentir, si hay diferencia gráfica, por supuesto que sí, y se nota, por supuesto que también se puede notar. Ya si hacemos la comparativa con el Series X, ahí se cierra mucho más la competencia, porque el Series X es más potente, pero en el Series S pues se queda un poco detrás en estas tecnologías, y si te importa muchísimo esto, pues ve por una PlayStation 5. Pero si tú te enfocas más en el rendimiento, en la velocidad de cuadros y todo esto, pues el Xbox Series S pues de todas maneras te va a sacar unos muy buenos cuadros en Fortnite, en Call of Duty Warzone, que son los juegos que más importa, porque son juegos más competitivos, juegos shooter. Pues realmente, a pesar de que sea un poquito peor que en PlayStation 5, pues sí tiene unos FPS bien estables en estos juegos. Y pues aquí, para personas que se dedican a jugar estos juegos, pues sí, yo creo que lo puedo recomendar sin ningún problema. También amigos, hay que tener en cuenta que hay ciertos juegos retrocompatibles que en Xbox Series S pues no están optimizados, pero pues esto es cualquier cosa. Y pues en PlayStation 5 también existen sus ciertos juegos que pues no tienen sus parchecitos, o peor aún, PlayStation 5 tiene una política en donde los juegos retrocompatibles, por ejemplo en el caso de los Spider-Man, en el primer Spider-Man pues te cobran por descargar el parche Next Gen, mientras que en Xbox pues todos los juegos que sean compatibles con con un parche, un update gráfico, o por ejemplo con algún update de velocidad de cuadros, que es lo que más se ve en Xbox, pues es gratis, ahí sí no te van a cobrar. Mientras que en PlayStation 5 hay ciertos juegos que sí te cobran por dar ese update, ese salto, y por la verdad es que esto es fatal. O sea, entonces creo yo que en el sistema de retrocompatibilidad está un paso por delante Xbox, porque es gratuito. Pero PlayStation 5, básicamente todos los juegos de PlayStation 4 van a ser retrocompatibles con tu PlayStation 5. En Xbox hay juegos que incluso de Xbox 360 o de Xbox clásico son retrocompatibles, y pues nada más los compras, te los suscribes en el Game Pass y los tienes. Y en PlayStation 5 también, pero tienes que pagar una membresía mucho más cara para poderlos obtener. En cuanto a la ventilación y el ruido que hacen las consolas, personalmente yo no he notado que ninguna de las dos consolas haga ningún ruido así excesivamente. Como sabemos, el PlayStation viene de una generación que hacía un ruido horroroso y fatal y súper avanzado y alto, pero en esta generación creo que se solucionó muchísimo. Yo personalmente le he dado muchísimo ya trabajo al PlayStation 5. Ya he platinado 2 juegos, el Final Fantasy XVI, y también he platinado el Ratchet & Clank Rift Apart, juegos Next Gen, juegos que realmente le exigen mucho al PlayStation 5, sobre todo el Final Fantasy, que hasta ciertos aspectos de repente está muy mal optimizado y se trababa en ciertas partes, le daba bajón de cuadros en el Final Fantasy. Y aún así, el PlayStation nunca hizo un ruido así súper exagerado. Suena normalito y pues tampoco no se calentó, ni mucho menos. Sí, la zona donde estaba puesto, sobre todo en la parte baja, en la parte baja estaba muy caliente, pero es normal porque por ahí expulsa el aire caliente. También, por ejemplo, en el Xbox Series S también le he dado muchísima batalla. Juegos súper pesados los he jugado ahí y tampoco ha hecho un ruido exorbitante. Y también por la parte del ventiladorcito, la parte negrita, pues también se calienta muchísimo, pero también es normal porque también por ahí expulsa el aire caliente. Entonces esto es convencional, en todos los dispositivos que tengan ventilador pasa esto, o sea, la parte por donde expulsa el aire va a estar bien caliente, y esto no te preocupes, es normal, porque eso significa que está funcionando bien. La función de estos ventiladores es expulsar el aire caliente. Entonces sí se siente bien caliente, pero no hace ruido, y es normal porque lo está expulsando por ahí. Y como tal, las consolas funcionan súper estables durante muchas horas y todo va perfectísimo. Entonces, pues bueno, amigos, básicamente para finalizar quiero comentarles que la diferencia entre Xbox Series S y PlayStation 5 sí se nota bastante, sobre todo en gráficos, en texturas, en iluminación, en ray tracing, en resolución. Sí hay una diferencia abismal, sí es más potente el PlayStation 5, pero también no significa que el Xbox Series S sea malo. El Xbox Series S de por sí también se ve impresionante, y creo yo y considero que el Xbox Series S es un muy buen competidor para el PlayStation 5, sobre todo teniendo en cuenta el valor, el precio, el costo, ya que un Xbox Series S prácticamente cuesta la mitad de lo que te cuesta un PlayStation 5. Entonces, teniendo en cuenta esto, básicamente el Xbox compite solo porque es brutal la calidad-precio que nos brinda.
porque no existe consola en el mundo que le pueda hacer frente a esa calidad-precio. Porque el Xbox Series S, por lo que cuesta, nos brinda una potencia brutal y exagerada para poder hacer prácticamente lo que sea. Prácticamente jugar todos los juegos que se pueden jugar en el PlayStation 5, que sean multiplataforma, sin ningún problema. Y esto es impresionante. Por la mitad de precio, creo yo que el Xbox Series S no tiene competencia. Yo personalmente he hecho más cosas en falta de haber pasado a PlayStation 5 que del Xbox Series S. He hecho cosas en falta como el Quick Resume, pero también agradezco del PlayStation 5 el hecho de que sea más potente y se ve mucho, pero mucho mejor. Y esto lo agradezco muchísimo y agradezco la experiencia de inmersión. Entonces aquí prácticamente esta es mi experiencia cambiándome de Xbox Series S a PlayStation 5. Lo que más me gustó de PlayStation 5, repito, es su inmersión, su control, su audio, sus gráficos, lo bien que se ve. Y lo que más echo de menos de la Xbox Series S básicamente es el Quick Resume, lo bien que funciona y lo pequeñita y cómoda que es de usar. Es impresionante la comodidad que te da una Xbox Series S y todo lo que puedes jugar es impresionante. Y por supuesto, amigos, algo que quiero mencionar al final: extraño el Game Pass. No se le asemeja para nada el PlayStation Plus al Game Pass. El Game Pass me parece una brutalidad, mucho más económico, porque con un precio mucho más bajo te da un montón de beneficios. Y personalmente el Game Pass para mí no tiene tampoco competencia, mucho menos ahora que Xbox compró a Activision Blizzard King. Creo yo que, o sea, la competencia en Game Pass es impresionante de alcanzar, es imposible, o sea, es impresionante el Game Pass. Entonces eso es algo que extraño mucho de mi Xbox Series S. El Game Pass con esos juegazos. El PlayStation Plus tiene también muy buenos juegos, tiene juegazazazazazos, juegarrales, pero alguna desventaja que tiene es que, por ejemplo, los juegos más nuevos de lanzamiento pues no están ahí, mientras que en Xbox sus juegos de lanzamiento más potentes ahí están, como Lies of P, que no eran de Xbox como tal. El juego no es de una empresa de Xbox, de una desarrolladora, ni tampoco es de Microsoft, pero Lies of P de lanzamiento estuvo en Game Pass. También juegos, por ejemplo, como Forza Motorsport, ahorita está en Game Pass de lanzamiento, día 1. Juegos como Halo Infinite, día 1. Juegos como Starfield, día 1. Juegos como Forza Horizon 5, día 1. En Game Pass, sin pagar extra. Y en PlayStation 5, por ejemplo, acaba de salir el Spider-Man 2 hace 5 días, y por supuesto que no está en el PlayStation Plus, hay que comprarlo. Entonces estas son las ventajas de Xbox. O sea, personalmente creo yo que es una consola impresionante para comprar, y creo yo que si te quieres ahorrar ese dinero, pues cómprala, porque personalmente creo yo que es una bestia. Yo cambié a PlayStation 5 por sus exclusivos, que son impresionantes, son juegazos, también como los de Xbox son muy buenos, pero me hacen falta jugar los de PlayStation 5, y lo compré por toda la inmersión que te ofrecía, porque también pues eso es importantísimo, y además porque sí quería un upgrade gráfico para ciertos juegos, para poderlos disfrutar a mayor gráfico y a mayor calidad. Entonces, pues bueno, amigos, pongan ustedes en los comentarios cuál tienen, con cuál están jugando ustedes, cuál disfrutan. A mí me encantan las dos consolas, son impresionantes, son buenísimas. Ambas tienen sus puntos buenos y sus puntos negativos. Ponme en los comentarios, y si quieren que hagamos más videos sobre estos temas, también pues pongan en los comentarios y denle mucho amor a este. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, chicos, bye, adiós.